Hola, ¿cómo te va? Espero que haya visto el video donde explicamos la racionalidad o la necesidad del diseño de base de datos. Pero por si acaso no lo viste rápidamente, el diseño de base de datos es fundamental para que las bases de datos realmente puedan funcionar apropiadamente y tengan un performance en el mundo real. Algunas veces esto es obviado. Aquí nos estamos concentrando en el diseño de bases de datos, pero que están fundamentadas en el modelo de datos relacional, que recordemos está fundamentado en las relaciones, que es una construcción matemática, y que finalmente se implementa en tablas, que son filas, columnas, que es una estructura de datos en el computador, donde esa estructura de datos tiene atributos y valores de atributos, y las filas son el registro en particular de una entidad o una ocurrencia de entidad, por ejemplo, el estudiante de una universidad. También hablamos de las formas normales. La primera forma normal, que implica que todos los datos deben ser planos o atómicos. La segunda forma normal, que debe estar en primera forma normal ya la tabla, pero que sin embargo hay unos problemas de transitividad que pueden afectar la limitación en reducir la redundancia, si se quiere, en el diseño. Y la tercera forma normal, que es nuestra meta. Ahora bien, el foco de esta presentación va a estar en algoritmos para el diseño de bases de datos en tercera forma normal. Específicamente vamos a tomar el algoritmo de Bernstein. Si bien es un algoritmo que tiene cierto tiempo ya existente, es ilustrativo de lo que los otros algoritmos que posteriormente estaremos presentando tienen. Así que usemos el de Bernstein como una manera ilustrativa de lo que es la normalización, ya no usando modelo entidad-relación, sino los algoritmos. Pero para ello es necesario que nosotros veamos el ejemplo en que nos vamos a fundamentar. Y es necesario que recuerdes y ojalá notes muy bien el ejemplo que tenemos. Bien, de hecho, en el video pasado presentamos este ejemplo donde demostramos o indicamos que esta tabla está bien en primera forma normal porque de la tabla de empleados, porque todos los datos que están aquí, todos los valores son planos o atómicos. No hay valores multidimensionados. Pero que también está en segunda forma normal y no en tercera esta tabla porque hay problemas o situaciones de transitividad. Transitividad porque el salario de un empleado cambia con la edad, pero la cédula de un empleado también me debería decir como llave primaria cuál es la edad, el valor de la edad y cuál es el valor del salario. Entonces hay un conflicto por esta transitividad que hay dentro de los atributos, es decir, están dependiendo todos los demás de pero además directamente esto es una transitividad. ¿Cómo? La cédula determina la edad, pero la edad determina el salario. Eso es transitivo. Esto se resuelve separando o descomponiendo la tabla, en este caso particular, en dos tablas más, y dijimos que llevábamos a la tercera forma normal y veíamos que ahora hay una forma de optimizar cómo se distribuyen los datos. Para hacer esto de manera algorítmica, es decir, ya no solamente con un ejemplo específico, sino que cumpla para todas las condiciones o situaciones de datos, es importante que conozcamos el concepto de dependencia funcional, que es una asociatividad. Para esto te voy a pedir que por el momento te olvides de lo que es el modelo entidad-relación, porque el nombre de relación en el modelo entidad-relación se refiere a una asociatividad entre entidades. Ya lo vimos en el otro video. Pero aquí, cuando hablamos de relación, nos estamos refiriendo a la tabla, a una relación o asociación entre atributos, no entre entidades. Y la dependencia funcional, que solamente aplica para cuando hacemos diseños en tercera forma normal, es precisamente que uno pueda establecer los requerimientos en los datos del problema, de manera tal que uno pueda decir qué atributo, o mejor dicho, qué atributos dependen funcionalmente de otro atributo dentro del espacio del problema, del dominio del problema. Esto que está aquí lo podemos asociar con lo que está aquí arriba. De hecho es exactamente lo mismo. Aquí solamente he utilizado letras para hacerlo más conciso, más corto de escribir.
Pero para ese problema o ese ejemplo que tenemos acá, diríamos lo siguiente. La cédula determina funcionalmente al nombre, a la edad y al salario. Eso es una realidad. Pero también se sabe que por la norma o política de la empresa, la edad determina al salario. Si bien esto es artificial, nos va a servir para ilustrar cómo trabaja el algoritmo de Bernstein. Ahora, justamente producto de que existe esta definición de dependencias funcionales dentro de esta tabla, es que nosotros sabemos que están en segunda forma normal, en primera porque es canónico, debe ser así, pero en segunda porque hay una transitividad como lo vemos aquí. Aquí hay una transitividad que se ejemplifica por esto que está acá. En consecuencia, está en segunda forma normal, no es nuestro target de diseño y tenemos que aplicar alguna metodología. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de Bernstein? En resumen, veamos esto, el algoritmo de Bernstein como una caja negra. Una caja negra, ¿verdad? Todavía no conocemos qué hace, que dando un input, que vamos a definir inmediatamente después de decir esto, nos va a dar un esquema de base de datos relacional en tercera forma normal de manera automática, inclusive con sus llaves primarias definidas, sin que yo sepa nada de normalización. Claro, lo aplico siempre y cuando yo dé los datos o el input apropiado. ¿Cuál es el input que yo debo dar? Bueno, yo debo definir el conjunto de atributos de todo el dominio que quiero cubrir, de todo el problema. Y además de eso, yo debo definir el conjunto de dependencias funcionales entre los atributos que yo he identificado para el dominio de problema. Y eso es un superconjunto al cual le llamamos la relación universal U. Una forma en la cual a mí me gusta ilustrar qué es la relación universal U es, imaginémonos que tenemos una bolsa sencilla y toda la base de datos, está contenida aquí, ¿verdad? Ahí está I, ahí está BJ y también existe la relación o la dependencia funcional establecida. Pero, ¿qué es lo más importante? Que es una tabla inmensa. Toda la tabla, todos los datos están en una sola tabla. Obviamente está en primera forma normal, pero no está normalizada a tercera forma normal necesariamente. ¿Y qué hace el algoritmo? Bueno, utilicemos otra analogía. Me parece que algunos quizás de ustedes van a reconocer esta analogía. Esta analogía nos dice, tenemos aquí la bola blanca, tenemos aquí un palo para jugar pool, ¿verdad? Billar, y cuando le peguemos aquí, esto va a pegar dependiendo qué tan buenos somos, y lo que va a suceder es que esto se va a dividir siguiendo un movimiento dependiendo de del impacto. Esta es la base de datos, esta es la relación universal U o la tabla U, y esto es el algoritmo, la acción del algoritmo. El algoritmo lo que va a hacer es a descomponer esa tabla universal con la que vamos a partir en subtablas, todas ellas en tercera forma normal. Si de alguna manera se parece a esto que hicimos acá, no es coincidencia. Es que precisamente es metodológicamente poder lograr que si una tabla no cumple con la tercera forma normal, entonces ella se pueda dividir apropiadamente y con seguridad. Entonces eso es el fin en mente del algoritmo de Bernstein, y nosotros lo que tenemos que hacer para empezar es proveer todo el conjunto de atributos y todo el conjunto de dependencias funcionales. Ojo, el algoritmo de Bernstein hace muchas cosas. Lo que no puede reemplazar es el análisis
la observación y el cuidado para determinar para el problema o dominio de problema cuáles son los atributos necesarios y cuáles son las dependencias funcionales. Eso, si lo asociamos, es definir los requerimientos de datos. Y eso va a depender de la actividad, de la experiencia que tiene el diseñador. Mientras más lo practicas, mejor podrás definir este conjunto. ¿Ok? Entonces nuestra meta es que, dado esto, vamos a tener varias tablas, posiblemente en tercera forma normal. Bien, pasemos a ver los diferentes pasos del algoritmo. Y para ello, vamos a ir resolviendo paso a paso el ejemplo concreto que tenemos ahí. Y recordando, es un ejemplo sumamente sencillo. Hay muchas otras cosas más que se deben decir. El algoritmo de Bernstein inicia como su primer paso es definir U. ¿Sí? U, donde ya dijimos que es el superconjunto de los atributos y de las dependencias funcionales entre atributos. Hay una sola tabla. Segundo paso. Para el segundo paso hay que obtener el lado derecho simple. Y paso a explicar para toda dependencia funcional o functional dependency en inglés. ¿Qué significa lado derecho simple? Bien, existen unas reglas para las dependencias funcionales, es decir, operaciones que se pueden utilizar para transformarlas, que se llaman reglas de Armstrong. Y esa regla de Armstrong, aunque no vamos a verlas todas, sino las que nos aplica el algoritmo, una de ellas se llama descomposición y dice que si yo tengo una dependencia funcional como esta, A implica B y C, ¿no? Yo puedo decir que eso es equivalente a que A implica AB y puedo escribir otra que dice A implica C. Sencillo, ¿verdad? Solamente he descompuesto esta dependencia funcional en dos. De la misma forma, yo puedo decir, esta es descomposición. Y de la misma forma, yo puedo decir, utilizar la regla de reunión, de las reglas de Armstrong, que si yo tengo que A implica B y A implica C, eso es equivalente a que A implica a B y a C. ¿Okay? O sea, que es lo inverso, una de la otra. Así que el primer paso dice lado derecho simple para toda dependencia funcional del problema. Nuestro problema, lo reescribimos aquí para tenerlo claro, es C implica, o nuestro ejemplo, N, E y S, E implica a S. Recordemos que esta es una forma corta de esto que está aquí arriba, así que estamos hablando de un problema real. Y lado derecho simple solamente nos dice, aquí yo tengo el lado derecho complejo, tiene más de un atributo a la derecha. Por consiguiente, yo voy a reescribir que C implica N, C implica a E y C implica a S. Solamente he transformado esta en esto. Así que el lado derecho simple implica, o quiere decir, el lado derecho de toda dependencia funcional que voy a trabajar debe tener un solo atributo. Mire que no dije nada con respecto al lado izquierdo. El lado izquierdo debe quedarse igual. Aquí, coincidencia que tenemos, pues, solamente un atributo. Pero esto siempre trae problemas, así que por eso lo menciono. La segunda no tiene mayor dificultad, ya tiene el lado derecho simple, así que digo que E determina a S. Y esto que está aquí es un conjunto, recuerden que hablamos de conjuntos, un conjunto de dependencias funcionales equivalente a este que está acá, nada más lo he transformado. Bien, hemos cumplido con el segundo paso. Vayamos ahora al tercer paso y para simplificar, para tener más espacio, vamos a utilizar este espacio de acá. ¿Sí? El tercer paso es
encontrar la mínima cobertura no redundante. O a veces yo la simplifico como MCNR. La mínima cobertura no redundante ¿de qué? De este conjunto de dependencias funcionales. Ilustrémoslo así. Puede darse el caso, como pasa con el análisis en todo tipo de sistemas, que yo quiero cubrir un área. Es decir, yo estoy analizando algo y yo realmente cuando defino estas dependencias funcionales, estoy expresando la asociatividad de los atributos, pero puede ser yo redundante. Recordemos que todo el objetivo de una base de datos es minimizar la redundancia o tener redundancia controlada. Pero si yo tengo muchos atributos, puede ser que yo esté diciendo cosas en mi análisis que no están optimizadas, que no están lo menos redundante posible. Entonces tengo que asegurarme que esto que yo digo aquí realmente son todas las que se necesitan o si pueden ser menos. Asumamos que esto le llamamos, o no asumamos, digamos que esto le llamamos F. O sea que esto es F. Todo lo que está aquí adentro. F es el conjunto de dependencias funcionales. Pero si yo hago un análisis, yo puedo encontrar la mínima cobertura de F, que le podemos llamar F+. Entonces, esto es la mínima cobertura. Quiere decir, si el área que yo quería cubrir era esta que está aquí, y yo cubro con esto que está acá, quiere decir que todo esto que está aquí, que son dependencias funcionales que no están aquí, pues son redundantes. Porque significa que estas son las que necesito. En resumidas cuentas, yo tengo 4 y ¿qué tal si nada más necesito 3? Y entre menos cosas yo tenga que tomar en cuenta, mejor. Así que la mínima cobertura no redundante justamente es eso. Ahora, para poder encontrar la mínima cobertura no redundante, yo voy a necesitar utilizar un subalgoritmo que desde ahora les indico que va a ser reutilizado muchas veces. Así que hay que aprenderse muy bien esta parte porque va a ser utilizada en las siguientes partes. Ese algoritmo o subalgoritmo, para poder hacer esto, se llama el algoritmo X-Closure. ¿Y qué es el closure o cerradura? El closure o cerradura va a ser el conjunto de atributos que son determinados luego de dar un atributo inicial. Me explico mejor. Si yo doy el atributo C, si yo digo cédula, ¿qué valores de otros atributos yo sé que van a quedar determinados en base a esto que tengo aquí? Yo sé que si yo doy el número de cédula, yo voy a obtener el nombre de la persona, la edad de la persona y el salario de la persona. O sea, el closure o cerradura dado cédula va a ser cédula misma, porque ella también está incluida, nombre, edad y salario. Entonces, veamos con un ejemplo para ver si podemos abstraer cómo funciona el algoritmo. Esto. Vamos a calcular el closure de cédula. Y ustedes van a seguir paso a paso, bueno, no de cédula, sino de C. ¿Ok? Vamos a calcular el closure de C, que es equivalente. Y para ello, lo que se hace es que se utiliza esta nomenclatura. Yo digo, el closure inicial es C, porque eso es lo que yo voy a dar como semilla. ¿Qué pasa
con las dependencias funcionales. Yo vengo acá y empiezo a ir paso a paso, una por una, y digo, el lado izquierdo de la dependencia funcional, aparece en este conjunto, ciertamente C aparece ahí. Ok, pregunto entonces, el lado derecho de esta dependencia funcional que estoy analizando, ¿aparece en este conjunto? La respuesta es no. Ah, entonces inclúyala. Quiere decir que yo incrementalmente voy a obtener una nueva versión del closure. Ok, ahora el closure es C y N. O sea, dado C, yo obtuve N. Luego continúo con la siguiente dependencia funcional. El lado izquierdo de esta dependencia funcional aparece ahora en este, que es el closure actualizado que tengo X1. Sí. ¿El lado derecho que G aparece ahí? No. Entonces, inclúyalo. ¿Ok? Así que genero un nuevo closure o cerradura. Me voy a la tercera. C, el lado izquierdo, aparece aquí. Entonces, como sí aparece, pero el lado derecho no aparece, entonces inclúyalo. Eso implica que tengo C, N, E y S ahora. Cuando llego a la cuarta dependencia funcional, pregunto, el lado derecho, el lado izquierdo de esta dependencia funcional, ¿aparece en este conjunto? La respuesta es sí. ¿El lado derecho aparece? Sí. No tiene sentido añadirlo porque esto es un conjunto y los conjuntos no tienen elementos repetidos. Y recordemos que los conjuntos no tienen orden, así que en cualquier orden pueden estar. Pero hay algo importante en el proceso que yo he seguido. En este proceso yo he pasado por las dependencias funcionales y he ido añadiendo. Como añadí en este ciclo, y esto les indica un poco cuál es el algoritmo, que sí que hay un ciclo, como en este ciclo o en esta pasada añadí elementos ahí, yo tengo que retornar e iniciar en el mismo punto para hacer una pasada. ¿Cuándo yo voy a terminar? Voy a terminar cuando yo haya hecho una pasada completa y no haya podido añadir nada nuevo. Así que tratemos ahora. El lado izquierdo aparece aquí, sí, pero el lado derecho ya está, no necesito añadir nada nuevo. El lado izquierdo en la segunda está ahí, sí, pero el lado derecho aparece ya. Lado izquierdo igual de la tercera, pero el derecho ya está. Y el lado izquierdo del cuarto está, pero el lado derecho también. No añadí nada. En consecuencia, esto es el closure. ¿Sí? Para cuando yo arranco con el atributo C. Quiere decir entonces que dado C, inmediatamente estos son todos los atributos cuyos valores van a quedar definidos. Y eso es el algoritmo closure.